Hola, buenas tardes, ¿qué tal chicos? Estamos aquí en este canal EHAT. Yo soy Marlon Acevedo, estoy aquí con Jair, Yair. Jair Hernández, o como también me conocen como Durbin, aunque me gusta más Jair, pero ¿Sí? ¿Te gusta más sí, Yair? sí, Ah, no sabía que te gustaba más Yair. Hoy sí. estoy aquí con Yair. Entonces, Mucho gusto, espero que lo que vayamos a compartir aquí pueda ser pues, de provecho para todos ustedes. así es. Muchas gracias también a las personas que nos ven, que nos van a ver. Y si les gusta todo este contenido, pues que nos dejen ahí en su comentario para poder hacer una segunda o una tercera parte en un futuro. Sí, claro, que se aproveche todo allí, que comenten y si tienen alguna duda sobre lo que vamos a hablar, pues también que lo dejen en la caja de comentarios. En la caja de comentarios. Ok. Bueno, para empezar, yo tengo la primera pregunta para Durbin, para Yair, como ha dicho él. Y la pregunta es, ¿qué es la Agenda 2030 y cómo nos afecta a nivel mundial o cómo nos afecta a nosotros como ciudadanos? Bueno, la Agenda 2030 engloba muchas cosas como lo que es el tema de la reducción de la población, ¿no? Que es ¿Sí? algo que pareciera ser muy fantasioso. Algo similar que lo podemos ver ahí es, por ejemplo, en las películas de Marvel, cuando está Thanos que quiere reducir la mitad de la población del universo. Pero de poco en poco nos van dejando siempre pistas, nos van dejando a través del cine, ¿no? Lo que es esas pequeñas miradas al futuro, ¿no? Como que nos van programando, ¿no? Sí, nos van programando definitivamente. Van de alguna manera, como quien dice, suavizando un poco el tema para que cuando ya se implante, pues sea menos, el impacto sea no tan fuerte. Por eso van haciendo pruebas, ¿no? Como Sí, sí, sí. podríamos entrar al tema de lo que pasó en el 2020, en donde hubo un encerrón completo. Que por cierto, ahora que lo nombras, ahora, yo el otro día me estaba recordando que hay películas bastante antiguas que ya venían como Preparando. preparando la mentalidad de las Sí. personas para este tipo de casos. Sí, sí, efectivamente. Y ahí podríamos entrar a otros temas que más adelante podríamos tocar. Pero sí, la Agenda 2030, a las que los países desarrollados y los no desarrollados también van a tener que ser parte, pues están en la labor, ¿no? Como es el hecho de España. España 2030, la proliferación de los Ujú. proyectos para reducir las familias, todo eso es parte de lo que es el programa 2030 y sobre todo el tema económico también, cómo impactar la economía para que las clases menos favorecidas pues se vean comprometidas. Así es, wow. Pues mira, yo aquí, por ejemplo, una de las cosas que yo he estado mirando acerca de la Agenda 2030 es que ahorita la ONU, que fue un poco los que han avalado todo el tema, ellos han soltado 17 decretos, por llamarlo Mm, así. Luego hay muchos más que como que se desenlazan de ahí, pero lo pintan como muy bonito porque lo que buscan es, por ejemplo, una economía donde no haya pobreza, donde no haya hambre, ya. donde ahorita todo el tema de ser igual, donde que todo el mundo seamos iguales, una sola religión, y todo parece muy bonito, pero luego en el fondo vemos como que hay como una cierta intención de un control también. Sí, Porque no, continúa. porque, por ejemplo, ahora con esta época, en esta era en la que vivimos de todo digital, Mm, donde ya el dinero físico como tal va desapareciendo y todo es digital. De hecho, ahorita tú vas a pedir hasta una cita médica y casi todo es por internet. sí, una cita previa. Entonces, imagínate que la Agenda 2030 busca establecer unas leyes mundiales, universales, donde tú no te puedes salir de ahí. A la que uno se sale de ahí, ya es como rebelión. Sí, es como el control de las masas, ¿no? O sea, al final ellos, como decíamos, crean catástrofes, crean Uh problemas -huh. sociales para que la gente dé, digamos que el visto bueno a las nuevas propuestas que supuestamente son a favor de la sociedad, Sí, pero que exacto. al final lo que hacen y la intención primordial es el control, la manipulación de las masas, ¿no? Como por ejemplo el tema de lo que pasó en el 2020, el COVID y todo lo demás. Se rumorea también lo mismo, que es para poder instalar lo que fue las bandas 5G, ¿no? De telefonía. Y al final, un sinnúmero de cosas, ¿no? Que todo va a llegar al mismo punto, que es controlar las masas, saber lo que haces, lo que hablas sobre el tema de el dinero, el billete físico, no todos lo quieren regularizar de forma digital porque así pueden ver todos tus movimientos, lo que haces, Claro. dónde compras, qué compras, y todo lo demás. Y ese es el problema que está viviendo ahora mismo con el tema del euro digital, porque ahora quieren controlar qué es exactamente lo que haces con tu dinero. Y dónde estás también, porque por ejemplo, si tú pagas en efectivo,
por decirlo así, tú puedes estar aquí Claro, abajo y no sabes dónde estás. claro. A la que tú usas tu tarjeta ya sabes en Bueno, qué y lo lugar. vemos en las películas, cuando dice que cuando están así investigando a alguien que ha huido, lo que sea, lo primero que hacen, y ocurre también en la vida real me refiero, es identificar dónde ha pagado con la tarjeta, La ¿no? tarjeta Y bancaria, así así es que fuerte. como te van siguiendo. Aparte de saber de que Wow. los móviles hoy en día tienen una conectividad satelital que también te pueden localizar, como por ejemplo los iPhone, la nueva tecnología que tienes, eso, es que si vos en algún lugar determinado llegas a perder la cobertura de la antena, puede ser localizable a través de un satélite, ¿no? Que es ahí cuando se Sí, sí, activa sí, sí, sí. el icono del satélite y te pueden localizar y pueden enviar pues un equipo de emergencia. Pero todo esto va acompañado de otras cosas que el hombre común de calle No, no lo ve, no ¿no? ve, ¿no? Exacto, Y es lo wow. que a veces también se ve como los que llaman los que están dormidos con los que están despiertos. A los que despiertan a todos este tipo de cosas, pues también buscan la manera de silenciarlos y estos representan un problema. Porque claro, el problema del despertar de la conciencia consiste en eso mismo, en ir detrás, o mejor dicho, ir en contra de la corriente para poder Ujú. navegar a favor de tu propio conocimiento, de saber a qué has venido, por qué, al poder tener voz, al poder tener criterio y sobre todo el hecho de que cada persona que se ha despertado y ha representado un problema para la élite, al final termina siendo silenciado o al Exacto, final termina exacto. siendo amenazado o desaparecido, ¿no? Fíjate que esto no es una pregunta que tenían y algo que no había apuntado aquí, sino que parte de la conversación también es fluyendo. Y una de las cosas que me he dado cuenta es que a nivel mundial hay como un despertar general de, aún queda mucha gente, pero que hay mucha gente que ha despertado, pero no desde una perspectiva religiosa. O sea, me explico. Sí, Hay mucha gente que ahora que entiende que hay una élite que quiere gobernar, que quiere controlar, en cierta manera entienden que hay un Dios, pero no están a favor y entienden de que el juego religioso también es parte de la élite. es que Entonces, lamentablemente, sí, esto es lo fuerte sé, decirlo porque nosotros no es que estemos aquí criticando la religión como tal, no, pero también juega un papel importante en todo esto. pero mira, una vez a mí me dijeron hace muchos años atrás Okay. que, por ejemplo, si yo creo o soy devoto de ser cristiano evangélico, Uh-huh. tengo el derecho de poder criticar mi propia creencia porque estoy ahí, ¿no? Exacto. Distinto es que yo venga y quiera criticar a otra religión de la cual yo no conozca, de la cual yo no practique, de la cual yo no vive, porque no tengo esos fundamentos de estar allí y Sí, sí, no, convivir. ni sabes ni lo que está Sí, puedo pasando. criticar de forma ajena, pero no puedo criticar con fundamento o principio porque no estoy ahí. Exacto. Entonces, al final, lo que acabas de decir con la pregunta es que lamentablemente los líderes religiosos también están, muchos o algunos, envueltos en la élite. Son ovejas, perdón, son lobos vestidos de ovejas que lo que buscan es eso. No hay que dejar a un lado también de que hay muchos líderes que aprovechan su liderazgo o su titulación como pastor, como profeta, como apóstol o evangelista para poder manipular las masas también. Entonces, al final, este tipo de personas que se prestan no de forma por la ambición, Sí, sí, sí. también suelen tender a manipular lo que son congregaciones, lo que son personas. Entonces, por eso es que el daño se genera en el tema religioso a que las personas también vean que tanto por un lado como por el otro son lo mismo. Claro, exacto, sí. Wow, qué fuerte, ¿no? Sí, es Es que que, hay que aceptar las cosas es que es como son. verdad. Mira, cuando uno es realista con lo que es, yo no puedo negar que dentro de mi propia fe hay personas que se basan en la fe como para poder ser autoritaristas, para poder ser dictadores, ¿no? Sí, De sí, la sí. fe. Al final hay que entender que la iglesia es de Cristo, al final hay que entender que el mensaje del Evangelio habla de Jesús, y el problema es cuando estos líderes se prestan y quieren ser ellos los que reciben la gloria. Ayer precisamente vi un reel en Instagram de una pastora que estaba celebrando los 20 años de ministerio, Sí, pero ella era la que estaba siendo el centro y el foco de atención. Entonces, ese es el mensaje equivocado que a veces pueden mostrar las personas así, porque al final un pastor, un líder religioso es solamente alguien que administra lo que es de Dios. lo que es de Dios, exacto. Wow, qué bueno, qué bueno. Bueno, como para cerrar un poco, para ir avanzando en la entrevista, hemos estado hablando acerca de la Agenda 2030 porque al principio estábamos dialogando de que al final este tema engloba. Engloba todo lo demás que vamos a hablar, Vamos a ¿no? hablar y también pienso yo que un poco de lo que va a acontecer
en años futuros que nos vienen. Y años no tan lejanos. No tan lejanos, exacto. Yo sí, también. porque recordá, es la Agenda 2030, o también conocida, que si la pueden buscar, es la Agenda de Davos, ¿no? Y el 2030 está ya casi más cerca. Está más Estamos cerca, a 5 años nada más. sí. ¿no? Es verdad, sí, estamos cerquita. Entonces, cada vez se va acercando más. Y España, pues, lidera, por así decirlo, esa preeminencia de querer cumplir a rajatabla, y porque también le conviene, porque le pasan tajada económica, Claro. cumplir la agenda. La Por eso agenda, es que el presidente actual de España es que se aferra al poder, porque es el que intenta, pues, ser el mejor reconocido dentro de la élite. dentro de la élite. Wow. Qué fuerte, ¿ah? La segunda pregunta que te tengo es un hecho que pasó hace muy poco que nadie se esperaba que iba a pasar aquí. O no, que No, la verdad es que no. nadie se lo esperaba y menos de la manera en que pasó. Y es, ¿por qué crees que ocurrió el apagón y para qué nos estaban preparando? Antes de que me respondas, yo me sorprendí porque yo justo llegué ese día a mi casa a las 12:30, perdón. Aparco yo el coche, bajo y al cabo de unos minutos, que luego hablamos sobre la hora, porque te estoy nombrando la hora, entro a la casa, le doy a la luz y ¡pum! De repente se apagó. Y dije, bueno, un corte de luz normal. Y luego me entero que es que no, habían apagones por todo lado. Pero no empezamos aquí en España, pero luego al final hubo apagones generales en casi media Europa, incluso en parte de Latinoamérica hubieron apagones. Sí. Bueno, volvemos a lo mismo, 2030, ¿no? Es la preparación de la sociedad ante un conflicto, un acto o hecho apocalíptico. Y es precisamente eso, es probar, ¿no? Lo que es el sistema financiero, probar la sociedad cómo responde ante un apagón, probar a la sociedad cuál es su comportamiento, porque al final lo que se precisa es que el ser humano, ante una circunstancia como la que pasaron, puede llegar a perder la cabeza, puede llegar a volverse completamente loco por la desesperación que produce, Claro. ¿no? Entonces, el apagón para mí, obviamente ya eso es entrar, cualquiera lo podría decir que eso es entrar como a teorías conspirativas, ¿no? Pero no podemos dejar de lado esas teorías sin tener en cuenta lo que es en realidad lo que hay detrás, ¿no? Porque, por ejemplo, a día de hoy todavía no hay un informe oficial de qué fue lo que produjo el apagón. Todavía están investigando, ya llevamos ya casi para un mes. Entonces, al final es el principio, ¿no? Bueno, ya el principio ya vino desde el 2020. Que a mí de hecho me gusta, ahora que dijiste lo del tema conspiranoico, a mí me gusta todos estos temas porque sí que es verdad que hay mucha gente que cuando tú le tocas según qué tema dice, qué conspiranoico, pero luego, por ejemplo, muchas de las cosas que se decían que eran conspiración en el 2020, no, luego... y vámonos más atrás con el tema de los ovnis, por ejemplo. Por ejemplo, otro tema, exacto. Con el asesinato de John F. Kennedy. O sea, cosas que hoy en día han salido a la luz que, oye, al final no ha sido conspiración, No. luego hay una realidad detrás que se ha demostrado. Sí, lo que pasa es que precisamente, por ejemplo, el tema de los ovnis, y lo tocamos, que hay algunos que me creen que soy un ufólogo, pero nada que ver. Pero en realidad es que nos vienen preparando también desde el cine con eso. Hombre, claro. Con invasiones y todo. Nos vienen preparando con el tema de las relaciones entre especies. Y lo cierto es que hace unos 30, 40 años atrás solamente eran especulaciones. Hoy en día estamos viendo fenómenos que todavía son un poco difíciles de poder explicar, ¿no? No sé si te has dado cuenta sobre la esfera de Buga en Colombia, ¿no? Sí. Entonces, aunque puedan decir, no, pero es que eso a lo mejor es algún artefacto militar de un país de estos y nada que ver. Bueno, aún así, siendo un artefacto militar, ¿no? Es un poco extraño porque estos artefactos resulta ser que violan los principios de la física. Exacto. ¿no? Entonces, claro, para poder alcanzar también, es ahí donde uno tiene que preguntarse, ¿no? No solamente decir, eso es de un país, eso es de Rusia, o eso es de China, o eso es de Estados Unidos. No, también hay que preguntarse, vale, ¿y si fuese humano y está violando las leyes de la física, a dónde han conseguido ese conocimiento para poder burlar esas leyes? No sé, si vamos a ese tema, ¿no? Sí. Entonces, lo importante de todo esto al final es saberse cuestionar las cosas. El hecho de que no solamente basarte por lo que te digan, o inclusive ustedes que están viendo ahí, no solamente se basen en por lo que nosotros estemos hablando, no, investiguen, contrasten toda la información, pero nunca dejen de buscar la verdad, nunca dejen de buscar el porqué de las cosas, ¿no? Y al final es lo que nos lleva a eso, ¿no? Entonces, el tema del apagón, el tema de las especulaciones, el tema de, por ejemplo, de las teorías conspirativas nos llevan a eso, a especular, a saber por qué.
¿Cuál es la razón? ¿Fue un ataque informático? ¿Fue una preparación minuciosa? Y esto es algo que ha estado ocurriendo en varios países, en varias Ujú. zonas, porque al final lo que quieren hacer pues es eso, es motivar en cuanto a cuáles serían las reacciones, tanto en los sistemas financieros, en la banca, en la sociedad misma, ¿no? Y ya vimos en el 2020 la gente volviéndose loca en los supermercados, llevándose papel Papel. higiénico. Esta vez, en el apagón, esta vez parece que han aprendido un poquito Un más. poquito más, No ¿verdad? fueron tan desesperados a buscar directamente el papel higiénico, pero sí fueron a buscar agua, fueron a buscar baterías, en radio, todo el mundo andaba buscando un radio. Por fin es como que si en un momento regresásemos a, que es la parte como buena, ¿no? De todo esto, es que Ujú. la gente pudo sociabilizar, porque se vieron escenas en donde la gente estaba en los parques o estaban en las cafeterías hablando, porque los móviles no funcionaban. A mí me tocó en el trabajo y la verdad es que yo justamente había salido del ascensor, estaba yendo hacia el almacén y de repente oscuridad total, Ah, ¿te porque quedaste claro, encerrado? no, pero no, porque ya había salido, Ah, bueno, bueno, sí. bueno. Del ascensor había salido, pero todavía estaba dentro del trabajo, trabajando en el aeropuerto de Barcelona. Y claro, estaba en el -1 y cuando se va la luz, todo quedó a oscuras, solamente se encendieron las luces de emergencia, pero eso es algo inaudito en un aeropuerto de un país Claro, desarrollado como no. este, ¿no? Duró poco, eso sí, porque obviamente se encendieron los generadores, pero al principio pensábamos que solamente era algo local, alguna falla, inclusive escuchábamos como un taladro y habían algunos compañeros que decían, a lo mejor alguien estaba taladrando la pared, tocó algún cable y Y saltó, sí. ¿no? Pero no fue eso. Lo único extraño es que nos seguía pareciendo que los móviles no estaban funcionando. Entonces, no solamente es el hecho de rescatar el tema de cómo nos están preparando para la Agenda 2030, sino también el hecho de cuál o cuán vulnerables somos nosotros como seres humanos. Porque al final estamos tan dependientes del móvil, estamos tan dependientes de la tecnología que hoy en día somos casi incapaces de poder hacer algo sin ella. Eso sí es verdad, porque mira que justo luego yo me fui con el coche a buscar a mis hijas y claro, todo apagado, sin semáforos. Dime una Y cosa, por ejemplo, perdón que te sí, 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 interrumpa, habla del coche y todo lo demás. Es que la electricidad se necesita para muchas cosas. Por claro. ejemplo, para un ascensor, para un edificio, para las bombas de las gasolineras para poder traerte la gasolina que está debajo de la tierra. En mi casa, que nosotros usamos filtro de agua, necesitamos la electricidad para que el motor pueda extraer y hacer la limpieza y enviarte el agua. Bueno, O sea, al final la electricidad, la energía, es algo importante y es a lo que vamos. O sea, ahí es donde vamos también a entrar a este tema. Sutilmente no nos hemos dado cuenta que desde muchos años atrás nos han ido limitando como seres humanos, que hemos sido pues unos expertos cazadores, que hemos sido unos expertos supervivientes y que al final hemos sido personas o como especie que hemos sabido seguir por encima de las adversidades, pero hoy en día nos están, y voy a utilizar la palabra, nos están atontando. sí, o sea que a la mínima que pasa cualquier cosa ya no sabes qué hacer, No ¿no? Ya sabes no, qué no hacer. sabes ni O vivir. sea, hoy en Es día, verdad, sí, hoy sí, en sí, día, tienes si razón. sales en un coche y quieres ir a un lugar, hoy en día generalmente necesitas el móvil para poner en el Google Maps o en cualquiera de estas aplicaciones de búsqueda de lugares, necesitas para poder llegar. ¿Por qué? Porque te están obligando o te han obligado de forma muy sutil a que dependas de un artefacto o de una tecnología y no de tu orientación. ¿No? Porque antes, pues lo que hacías como cualquier persona de ese entonces, coger un El mapa, mapa. ¿no? Y guiarte. Y utilizabas el sol como guía, utilizabas obviamente las señales en carretera, pero hoy en día no. Hoy en día creo que hay mucha gente, inclusive puedo decir aquí en España, que no sabe dónde está el norte, dónde está el sur, dónde está el este, dónde está el oeste. Hay personas que inclusive aquí mismo en Barcelona, al salir de cualquier estación de metro, no sabes a qué dirección está el mar. Eso sí es verdad, sí. Entonces, claro, por eso te digo, nos han estado atontando de una forma en que al final, pues, lo que quieren y lo que buscan es que nosotros seamos codependientes. Y ese es el problema, que como borregos al matadero vamos todos allí, salvo los que se comienzan a despertar. Por esa razón también vemos como la necesidad, o sea, mucha gente ve la necesidad de tener como este tipo de gobierno, así que aunque sepa que lo están oprimiendo,
dependemos tanto del sistema que no te rebelas en contra de él. Es como No, que me estás dando palo, pero es que el día que me dejes de dar ya voy a es sentirme como dice el dicho, desprotegido. ¿no? Una de cal y una de azúcar, Exacto. ¿no? Y este gobierno actual es un gobierno que la verdad está haciendo bastante daño a la sociedad porque te está metiendo tantas ayudas que parece que fuera tan bueno, pero es que luego esas ayudas te las van a tener que cobrar y todos tenemos que pagar. Eso sí es verdad. Porque por aquí te da una ayuda, pero por atrás te está metiendo un impuesto. Y al final, como dice otro dicho popular, hoy en día nada es gratis en la vida. No, que va. De momento respirar no nos están cobrando, de Bueno, momento. ahí podríamos entrar a otro tema, pero mejor. Y ojo, Ay, todos ay. aquí recordamos que hace 2 o 3 meses, o menos de 2 meses, antes del apagón, se nos dio una recomendación de tener un botiquín de emergencia, Sí. ¿no? Yo te lo iba a decir al principio. Sí. Entonces es como que, aunque uno no quiera crear teorías conspirativas, es que nos dan todo en el plato. Sí, ya sea. O sea, si te pones a investigar un poco, te das cuenta que luego hay ciertas señales que te das cuenta que está un poco todo como orquestado. Sí. Bueno, y luego está el tema de unos videos que salieron ahí de los que parecen ser son los profetas de este mundo, los Simpson, en donde Oh, supuestamente vaticinaron en eso, en que iba a claro. haber un apagón en esa fecha y todo lo demás. Y bueno, ya sabemos que de alguna manera, mírate cómo es, de alguna manera la élite, aunque actúan de forma muy secreta, igual les gusta jugar con la mente de las personas. ¿Por qué? Porque te dan estas pequeñas pautas, ¿no? Estas pequeñas señales como de lo que piensan hacer, pero te lo disfrazan a través de un programa de niños Ujú. o a través de una película o a través de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque su afán y su maldad es tan grande que lo que quieren es anticiparte de cómo te quieren ver sufrir. Wow, eso sí es verdad. Mm, Si vive gente, hay que despertar, hay que despertar. Y sí. antes de pasar a la tercera pregunta, lo que te quería decir sobre la hora es que justamente en las noticias, si tú buscas, cuando los noticieros ya 12:33, ¿verdad? 12:33, casualidad 33, ese número es muy significativo en todo este tema Sí. de conspiraciones y élites. Y no estamos Entonces, hablando de cábala, ¿eh? exacto, No de momento. que eso es un tema muy bueno para otro capítulo que podemos tocar. Entonces, bueno, mi gente, la tercera pregunta que va enlazado, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Qué crees tú que es lo que viene después de todo lo que ha estado pasando? Yo digo que desde el 2020 para aquí, hay como que ha habido una aceleración en muchas cosas. Sí. Antes de que me respondas, ¿por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, años atrás habían guerras. Años ya hubo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, siempre han habido conflictos. Pero del 2020 para aquí, el mundo dio un cambio desde que también Trump quedó presidente la primera vez. El mundo ya dio un cambio desde que también dijo que Israel la reconoció como Jerusalén como capital. El mundo ha cambiado mucho. O Mm. sea, en muchos aspectos. También la ciencia ha evolucionado a pasos agigantados a medida que pasa el tiempo, a pasos agigantados. Entonces, mi pregunta es, ¿qué nos espera para estos años? ¿Qué crees tú que es lo que tiene que pasar en estos años? ¿Por qué nos han estado preparando para esto? Ya sé que hemos ido tocando acerca del tema del control de la población, pero no sé si quieres ser un poco más explícito, más preciso. ¿Qué crees tú Bueno, que...? aquí sin el sentido de querer alarmar a nadie, Ujú. lo único que puedo decirle desde la tranquilidad, obviamente, Desde la tranquilidad. es que se preparen, porque lo que viene no es nada fácil. Nada fácil. No. Bueno, por eso el Señor también dice en su palabra que en esos tiempos hay de las que den a luz. O Obviamente de dice las que los están de... amamantando. Exacto, da a entender y dice, corran a las montañas Sí. porque la verdad que van a ser tiempos un poco peligrosos. Sí, o sea, es muy complicado, ¿no? Poder tener una idea de lo que vaya a ocurrir porque, bueno, ya la Biblia nos relata un poco, nos dice un poco, Amén. pero no es lo mismo nosotros leerlo o imaginarlo un poco a vivirlo. Claro, no, obvio. No es lo mismo que vos veas que tendrás que, por así decirlo, dar un ejemplo, que tendrás que buscarte la forma en cómo poder sustentar a tus hijas. Porque ya sea que esté entredicho tu fe, ya sea que esté, pues, me explico. Entonces, Sí, sí, sí. al final, por eso les digo, ¿cuál es la paz que uno debe de sentir? La paz nos la da Dios, la paz nos la da Jesús. Jesús dice, yo te doy una paz que el mundo no te da. Pero ojo, hay que leer entre líneas. El mundo te da una paz, el dinero te da una paz,
Eh, y hay un sinnúmero de cosas que son paces o paz pasajeras. Pero la paz que Jesús da es totalmente distinta y es que a pesar de la tormenta, a pesar de la adversidad, a pesar de Ujú. la prueba, a pesar del fuego, Él te dice, no vas a estar inquieto. ¿Por qué? Porque si estás por el fuego dice que no te quemarás, si pasas por las aguas no te ahogarás. Entonces, la tranquilidad de nosotros es esa, es que tenemos a Jesús. Pero la cuestión está, hay de quienes no tienen de dónde agarrarse. Y esa es la parte complicada. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente, obviamente por el mismo sistema religioso que también ha imperado hasta el día de hoy, no ve las cosas estas como algo más allá de, ya están hablando de religión otra vez. No, sino que hay que verla de una forma en donde la élite sabe muy bien todos estos planes. La élite sabe muy bien cómo debe proceder y qué es lo que deben de hacer, en qué momento, en qué año, en qué lugar y en qué forma. ¿Por qué? Porque quienes están detrás de la élite, ya vamos a la parte más oscura de ella, son las mismas, perdón, huestes espirituales, son los mismos emperadores que reinan en el mundo espiritual. Y sí, estamos hablando del mundo espiritual, porque aunque usted no crea o aunque usted no Pues es sienta verdad. nada y diga, no, yo esa vaina yo no me la creo, bueno, no pasa nada, no afecta el que usted crea o no crea en ellos, pero está. El mundo espiritual está. Y Está. es así, es una verdad que no se puede omitir o no se puede ocultar y aunque mientras más la oculta, más nosotros vamos a ver las consecuencias y no sabemos por qué. Y es ahí donde hay gente que se puede preguntar, es que no sé por qué a mí me pasan estas cosas, pues hay que revisar qué cosas estás haciendo que espiritualmente están teniendo algún impacto. Entonces, prepararnos mentalmente, prepararnos Físicamente también también, ¿eh? físicamente también, ¿no? Y sí, ¿por qué? Porque van a haber bastantes sacudidas. Mira, yo llevo un par de años teniendo sueños, porque digamos que una de las cosas en las cuales Dios me ha proveído a mí es a través de los sueños, de tener sueños, de ver cosas a través de los sueños o darme mensajes a través de los sueños. Y últimamente he estado teniendo una línea de sueños que hablan acerca de ver señales en el cielo. Y yo siempre que veía, y que veo, mejor dicho, señales en el cielo, luego automáticamente veo la tierra y veo que algo se produce después. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Hay demasiadas señales en el cielo. Y no quiero sonar muy como por eso que te digo lo de ufólogo, pero la mayoría de cosas que yo veo en el cielo cuando sueño tienen que ver con cosas o Los seres seres que... que vienen y aparecen en el cielo. Entonces, el incremento de avistamientos de objetos voladores no identificados, hay quienes dicen que desde la formación del Estado de Israel ha incrementado más. Y hoy en día está cada vez más a vista y paciencia de cualquier persona en las grandes ciudades. Antes se podía decir que solamente era en los pueblos, ¿no? Antes se podía considerar que eran mitos. Yo tengo algún video que le pasa a algún primo mío, Mm. aquí en la terraza, en la noche, interesante. Bueno, si en medio de esta conversación que estamos teniendo lo plasmas, puedes ayudar a quienes Ah, tengan bueno. alguna duda, ¿no? Pero sí, videos hay a morir. Y yo sé que ustedes se están preguntando como que, ¿y por qué con tanta tecnología que hay de las cámaras, cómo han evolucionado, la nitidez, que los píxeles y todo lo demás, siempre que se graba un objeto, Yo sale también, yo borroso? también me he hecho esa misma pregunta. ¿Y sabes la Nos van aquí a respuesta? responder. Esa pregunta, yo creo que más de uno nos la hemos hecho. Resulta ser que la mayoría de estos avistamientos, en su mayoría, Ujú. ocurren de formas inesperadas y no es que se quedan estáticos hasta esperar que le tomes una Si foto. no estás posando para el selfie, no están posando para el selfie. Exactamente. O sea, hay objetos que a mí, yo también lo he visto de forma personal en el cielo, hay objetos que pasan de forma rápida. Tu ojo lo capta, pero la cámara no. Claro. Recordemos, chicos, hoy en día la cámara todavía no tiene la misma capacidad que el ojo. Por muy buenas que sean, y por el alcance inmenso que pueda tener, ¿no? Como un telescopio y todo lo demás, pero aún así están limitadas a nuestro ojo, porque nuestro ojo pues sigue siendo un artefacto visual muy potente, muy Potente. fuerte, ¿no? Y precisamente esa es la respuesta, o sea, al final nosotros podemos estar ahora mismo hablando y algo yo de repente veo ahí, hasta que yo saque el móvil, grabe, enfoque y direccione, No, eso y ya se también habrá está el ido. movimiento y todo. O sea, al Y, final, ojo, también, exacto, está el movimiento y también está el tema de la distancia. Hay veces que esos objetos están a tanta distancia que nuestro ojo lo ve, pero la retina de la cámara del móvil o de cualquier cámara que estés usando, pues quizás no.
no le enfoca tan bien. Y por Claro. eso esa es alguna de las razones de por qué se miran tan borrosos. Pero eso no le quita credibilidad. Está bien que puedan dudar. Me parece bien que duden de que si son verdaderos o falsos, porque sí, hay muchos que son falsos. Están creados pues por video, ¿no? Por programación y ahora mismo por inteligencia artificial. Pero los hay, ¿no? Entonces, al final, para mí yo lo tengo claro lo que va a pasar. Y otra de las cosas que sueño. Pero chicos, perdón, cuando nos hagan comentarios ahí, si les gustaría que hiciéramos un segundo capítulo hablando acerca de ovnis, extraterrestres, seres de otros planetas. Y abriendo paréntesis sobre ese capítulo, los ovnis no son en realidad como nos lo pintan, sino que en realidad son seres caídos, son ángeles caídos, ¿no? Ahí, eso es lo que iba a decir. Entonces, y la perspectiva bíblica, porque sí. sí que la hay, la perspectiva bíblica de todo este tema. Si les gustaría, coméntenoslo ahí y lo hacemos. Y lo que te decía que otra de las partes de los sueños que tengo es que me veo huyendo. Pero como Huyendo, si te persiguieran o hacia un no, sitio. huyendo porque algo se desata en la ciudad. Ok. ¿No? Que es ahí donde habla la Biblia, ¿no? Que los que están en la ciudad vayan a los campos. Oiga, hermano, y mira, aquí yo llevo desde el año pasado que le dije a mi mujer que buscáramos un sitio hacia las montañas como con una inquietud, como cuando tú ves algo, Dios pone algo en tu corazón que dice, haz esto, haz esto, haz esto. Pues yo llevo como un año así que siento esa inquietud de vete hacia la montaña, o sea, busca una casa por allá arriba. Lo más difícil, ¿sabes qué es lo que estoy pensando que nos va a ocurrir? ¿Qué? En que vayamos a estar con la capacidad suficiente para poder despojarnos de todo en ese momento. Eso es complicado. Porque claro, tendremos que dejar los móviles. Justo eso hablábamos el otro día con mi mujer, hablábamos acerca del tema de Matrix, viendo esta película, pero ella me decía como que cómo se puede salir uno de la Matrix, no desde un punto de vista así como la película que te desconectan de un sistema como tal, sino de este sistema en el que vivimos nosotros, el sistema real. Entonces, Paréntesis, si quieren si quieren que hablemos sobre capítulos de realidades alternativas, también la podemos hablar, ¿eh? Así que... es que hay muchos temas muy buenos que podemos hablar aquí. Por eso hemos puesto ahí podcast número 1, porque yo sé que van a haber varios Sí, con Jair. las dimensiones espirituales las hay, ¿no? Podemos hablar, inclusive se podría hablar, mejor dicho, sobre las creaciones paralelas que hubieron en el principio y cómo éstas convergieron, aunque no tenían que converger, ¿no? Porque no tenían que chocar, pero aún así se entrelazaron. Por eso es que hubo la limpieza, por eso es que hubo también el diluvio y por eso es que también Dios juzgó los demás planetas por la misma razón, porque estas especies de alguna forma pues interactuaron de una manera que no tenían que ser. Entonces, al final, volviendo a lo que te decía antes, va a ser muy duro ese momento que tendremos que despojarnos, porque quizás no podamos ir en coche hasta cierto lugar, pero ya de cierto lugar tendríamos que ir a pie, porque aún los coches hoy en día tienen también sistemas geolocalizables. Tiene. El mío, por ejemplo, lo tiene. Entonces, claro, imagínate. Y yo siempre, ¿sabes la cuestión? Que yo siempre me veo huyendo hacia el norte. No sé por qué. Yo, literalmente, yo soy muy sincero, yo sí tengo ya más o menos previsto como un plan de escape. Claro. Hacia dónde tengo que irme. Yo, Y obviamente tendría que despojarme de todo, de móviles y todo lo demás. Y es ahí donde interactúa mucho la fe. yo todavía no tengo un plan de escape hacia dónde ir, la verdad, pero, o sea, sí que como que llevo una inquietud ya un tiempo que, como que he sentido que me vaya hacia la zona de las montañas. Mira, casualmente cuando llegaste, que viste las plantas, vine desde el 2020 que me dio la inquietud de empezar a sembrar. Y casualmente, no sé por qué, Dios me ha dado como la sabiduría para ir haciéndolo. O sea, yo nunca he sabido sembrar. Y yo el año pasado comí mis tomates y mis pimientos, que es lo que yo sembrando. Bueno, no hay nada mejor que comer lo que se hace en casa. Exacto, pero me digo que Dios me ha dado sabiduría para ir aprendiendo cómo hacerlo porque yo no he visto ni cursos ni nada. Entonces, como que digo, de pronto Dios también nos está preparando para que algún día tengamos que correr hacia algún lado y tengamos que producir nuestro Sí, yo creo propio que alimento. lo suyo en tu caso, como por ejemplo, como lo sabrán también quienes nos vean, es el hecho de las familias, ¿no? De saber Exacto. concientizar al grupo familiar sobre sobre llegado el momento, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Porque, por ejemplo, una situación se puede suscitar, digamos aquí mismo, en Barcelona, pero vos a lo mejor estás aquí y tu esposa está en otro sitio. Entonces, nosotros tenemos que sabernos comunicar, nosotros tenemos que saber haber creado un plan. Dado el caso en que si no estamos juntos cuando algo ocurra, ¿qué hacer? Sí, saber lo que toca hacer. Qué bueno, Sí, esa sí está muy entonces, buena. claro,
Yo creo que lo más sensato, esto no es como para alarmar a nadie, no es para que nadie se ponga histérico en que, sí, va a venir algo, nos va a matar, tenemos que... No, no, pero la sabiduría implica prepararse ante cualquier eventualidad que vaya a ocurrir. Y de algo estamos seguros, es que van Va a a ocurrir. ocurrir eventualidades y nos van a tomar a muchos por sorpresa. Lo suyo es que no te tome a ti por sorpresa. No, bueno, mira, sin alarmar más y como para continuar, nadie se esperaba que nos iban a encerrar en el 2020. No, Nadie se esperaba que iba a ocurrir un apagón. no. No sé, por decir algo, no sabemos si aquí en un año van a crear algo para afectar el agua y nos quedemos sin agua. Y alguien dirá, no, ¿quién? Que eso es otro tema importante, Ya, el tema del agua. Porque bueno, creo que para mí es el recurso más importante que hay. sí. De ahí proviene todo. Entonces, bueno, sí hay que prepararse. Sí, hay que prepararse, hay que hablar entre la familia o inclusive entre los amigos, el hecho de saber, por ejemplo, dado el caso, imagínate el apagón. No te podías comunicar con nadie, absolutamente con nadie. ¿Cómo le podías decir a tu mujer a dónde ir? ¿En dónde estás? ¿Qué hacer? Lo suyo es que creas un plan de escape o una ruta de escape en donde si llega a pasar algo y no nos podamos comunicar, nos encontramos en tal en tal sitio. sitio, claro. Entonces vos, Ey, apúntense ese dato que está muy bueno. O sea, vos, en el momento en que vos ocurra algo y no te puedas comunicar, sabrás que ella va a ir a ese lugar. Entonces vos vas a ese lugar. Me así. explico, y no importa el tiempo que te lleve. Obviamente lo suyo es que si llegado el momento que llegue a ocurrir y ocurrirá en las grandes ciudades, lo suyo es irse de ahí, es irse de aquí. Aquí está todo controlado, cámaras por todos lados. Todo lado. Entonces, lo suyo es buscar la intemperie. Mira, una de las cosas que de este punto, de que es lo siguiente que viene, y algo que me impactó mucho es la guerra que hay en el Medio Oriente, ahora mismo, actualmente. De hecho, Y la que tenemos aquí al lado también. tú me comentaste hace poco que yo te escribí por Instagram acerca de cuando Pakistán atacó, India atacó India atacó Pakistán. Pakistán, perdón, y ver todo lo que está ocurriendo en Israel y todo este tema. Y que hace poco ha salido la noticia de que Donald Trump, no sé si es oficial o no, tampoco quiero decirlo, digo lo que medio he investigado, no quiero decir que sea oficial, pero que Trump quiere financiar la construcción del tercer templo o que está involucrado en todo este tema para promover que se haga en su mandato. Y esto ya me llevó a decir, bueno, ojo porque aquí ya la cosa se pone seria, porque Sí. de cierta manera yo entiendo que para construir el tercer templo habría que quitar la meca de oro, esa que está allí, no sé si le llama la meca de oro, y eso va a desatar caos. No solo allí, eso va a desatar un caos general. Bueno, les guste o no les guste a la gente Eso tiene que pasar. lo que vayan a escuchar ahora, Tápense los oídos si no les gusta. ¿Ah? todo tiene que ver con Israel. Sí, Lo todo que tiene. pase allí afecta siempre el mundo. Les guste o no les guste a la gente. No, no, y eso es la realidad. Y al final, más allá de la ideología que pueda cada quien tener sobre la guerra, ¿no? Primero hay que partir que en una guerra siempre van a haber perdedores, porque tanto de un lado como del otro han perdido. Que quizás algunos se justifican que porque los gazatíes llevan no sé cuántos miles más, ¿no? Pero, ¿qué te puedo contar? La guerra nunca es justa. No, no, La guerra nunca es amable, siempre hay crueldad. Y lo que no me parece justo a mí es que se condena a un pueblo, como por ejemplo al pueblo de Israel, solamente porque el gobierno de su país esté actuando mal. Porque si nosotros nos ponemos en esa tesitura, entonces deberían de condenar a cada pueblo en donde el gobierno actúe mal. bueno, por esa ley estaríamos todos condenados, porque ahora mismo Exactamente, como por ejemplo con lo que está pasando aquí, con un presidente envuelto en tanta corrupción, en donde a su esposa se le investiga, a su en donde hermano. a sus más allegados, como los que fueron sus ministros, también están en investigación. Ahora mismo su hermano está citado al banquillo. Entonces, una persona que se encuentra rodeado, como es el presidente de este país, se encuentra rodeado de tanta corrupción, debería de mejor atarse la boca a lo que vaya a decir sobre otros. Mejor que apague el fuego que tiene en casa antes de querer intentar apagar el fuego que hay fuera. Sí, sí, exacto.
Entonces, aquí no es cuestión de posturas, aquí no es cuestión de si estoy a favor o en contra de, aquí es cuestión de que, bueno, hay que aceptar que una acción derivó a la otra. También, ojo, hay que aceptar que hay cosas que son propiciadas, ¿no? Eh, Podría ser que el caso, porque hay muchos que se podrían preguntar, ¿no? Y hay muchos que se han dicho, ¿cómo es posible que el país que tiene el mejor equipo de seguridad, el mejor grupo de seguridad, que es el Mossad, Ujú. no se percató de que entrasen esos? Y luego podríamos entrar en un tema bastante profundo, pero al final es que la guerra nunca es justa. Obviamente que me duele, obviamente que me sabe muy mal ver a los niños gazatíes sufrir, morir inclusive, porque al final no se trata de gentes, ¿no? No se trata de que estos son israelíes o estos son gazatíes o palestinos, sino se trata de almas, ¿no? Y al final el ver a un alma sufrir, Sí, luego hay obviamente que te mucho toca. inocente por el medio que no tiene culpa y al Sí, final, al final es culpa de dos gobiernos, por así decirlo, porque prácticamente, hasta donde tengo conocimiento, el grupo terrorista de Hamas es el que controlaba la franja de Gaza, ¿no? Entonces, creo que si hubiese habido voluntad para poder entregar, me parece bien, y lo tacho entre comillas bien, porque no es que esté bien, pero me parece que ellos, en su afán de la lucha, ¿no? Por la liberación del pueblo palestino y todo lo demás, que ellos, ese es perdón, su logo, su mandato, sí, su sí, sí. afín, hayan hecho lo que hayan hecho, ¿vale? Porque al final estos pueblos siempre han estado en guerra. Pero lo que no estoy de acuerdo yo es que, aparte de matar a personas, de las que mataron 1.300 y pico, todavía se lleven a personas secuestradas. Y creo que en un acto de negociación entre ambos gobiernos pudieron haber logrado más y se pudo haber evitado Eso todas sí. estas víctimas. Entonces, bueno, volviendo al tema, ya que nos desviamos un poco, sí, hay que tener un plan de escape, un plan de encuentro, también de reencuentro, por si están en Sí, lugares diferentes. para lo que tiene que acontecer hay Y que sí, y prepararse. prepárense porque lo que viene no es tan dulce que Tan se dulce diga. como digamos. Mira, la siguiente pregunta que te hago es acerca de la inteligencia artificial. ¿Cómo planteo yo esta pregunta? ¿Qué papel tiene la inteligencia artificial o crees tú que tiene la inteligencia artificial con todo lo que ha ocurrido, está ocurriendo y está por ocurrir? Tu pregunta llegó a mi cerebro viene, la reformula y te lanza otra pregunta con respecto a tu pregunta. Uy, a ver. ¿Y qué pensarías vos si te dijera que a lo mejor la inteligencia artificial está relacionada con el falso Mesías? ¿Qué pensarías si te dijeras que la inteligencia artificial puede ser inclusive la bestia? Eso mismo he pensado yo. De hecho, la siguiente pregunta un poco te la iba a pensar porque una de las cosas que me genera como ese pensamiento es que en la Biblia dice que el anticristo, o bueno, hará una imagen y a esta imagen le dará vida como tal. Sí. Entonces, claro, en nuestro razonamiento hace años la gente podría decir, pero ¿cómo le va a dar vida a una estatua? O cómo Dios le dio el poder para dar vida a una estatua. Si lo intentamos ver de pronto a los tiempos que vivimos ahora, podemos entender de que en algún momento este ser, esta persona, Mm, puede crear una estatua, una forma, y a través de la inteligencia artificial, que ya va a ser más autónoma, no lo que vemos ahora, o por lo menos no lo que se nos presenta ahora, ya. porque a nosotros se nos puede presentar ciertas versiones de una inteligencia artificial. No, es que ahora están en el comienzo, ¿no? Obviamente antes de salir de forma pública ya estaban de forma secreta. Por eso te digo que no, o sea, por ejemplo, ahorita nosotros tenemos una versión, no sabemos, Es como el Internet. claro, El Internet, lo que nosotros conocemos del Internet es el 1% de lo que realmente es. Y es ahí donde podríamos hablar sobre la dark web, ¿no? Entonces, yo creo que están enlazadas, o sea, el tema de la inteligencia artificial con el tema del anticristo sí que creo que van a tener relación, sí, porque tienen obviamente se muchísima van a tener relación. que sacar provecho sobre eso. Mira, la inteligencia artificial hoy en día le está dando vida a personas que están muertas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial tiene la capacidad de poder gesticular las imágenes, una Hasta crear la voz. fotografía.
y hasta crear la propia voz, ¿no? Puede imitarte. Por eso otro consejo es que tengan entre sus personas de confianza palabras secretas clave. ¿Para qué? Para que llegado el momento, nosotros podamos identificar si realmente estamos hablando con la persona que creemos que hablamos o No, es alguien que lo está alguien lo suplantando. está suplantando. Mira, Yo tengo palabras claves con algunos de mis amigos, inclusive. apúntense esos datos que son buenos esos datos que Jair nos está soltando. Me cuesta mucho decirte Jair. Bueno, te Me acostumbrarás. acostumbraré. Pero sí, al final la inteligencia artificial va a jugar mucho papel a la hora de los tiempos finales, ¿no? Tenemos una red que está en todo el planeta, una red, la red Starlink, y entre otros tipos de redes que hay satelitales, no nos extrañe que veamos cosas en los cielos que parece que fueran ciertas, pero no lo serán, porque podrían ser hologramas. Y es Ese es ahí donde, el programa Blue Beam, que sí, también lo han mencionado alguna vez por ahí. sí. Y fíjate que yo empecé haciéndole la pregunta de la Agenda 2030 y hemos tocado estos temas, que le hice esa pregunta de primero porque lo enlaza todo. Al final la inteligencia artificial, que lo que busca el gobierno es un control de la población. Tú imagínate en unos años ya todo informático, ya todo digital. Mira, lo que buscas, aparte de controlarte, es saber cómo eres. Saber, y otra cosa también, entretenerte. Al gobierno, a los gobiernos, lo que más proyectan es que la persona cada vez sea más tonta. Sí, entre más entretenidos, pues menos nos cuestionamos las cosas. Al Sí. final, entre más... Y ojo, no esto es cuestión como para radicalizarnos en un concepto de la vida que tampoco debe de ser. No, puedes escuchar música que te guste, puedes hacer tus hobbies, puedes hacer lo que te llena, lo que te da pues plenitud, pero sin dejar de estar alertas, sin dejar de estar despiertos. Porque al final el gobierno o los gobiernos lo que buscarán siempre es dormirte, entreteniéndote, dándote placebos, proveyéndote ayudas, eh, con el fin de que vos no estés atento a lo que ellos hacen. Eso sí, qué fuerte. Sí, entonces la inteligencia artificial pues está jugando ese papel, ¿no? Es como, por ejemplo, vos puedes darle una foto de un familiar que ha muerto, que obviamente es importante, tu padre, tu madre, tu abuelo, tu abuela, un tío, un primo o un mejor amigo que también pudo haber significado algo para vos y que ya no está en este planeta. Y hay fotos y se la mandas y te crea que estás sonriendo o te crea un video en donde tu madre a lo mejor te está dando un beso. Y eso es lo que hace obviamente que te toca el alma, ¿no? Pero al Claro. final está dando información. Entonces, hoy en día vemos que la gente está utilizando mucho ChatGPT para lo que es encontrar terapia o Ujú. encontrar psicología en la aplicación. Y sí, funciona, verdaderamente ayuda, ¿no? Y lo que pasa es que esta falla del sistema, del gobierno o de los gobiernos, se debe a que cada vez más, no sé si te has preguntado, porque cada vez más hay personas que tienen depresión. Uf, Obviamente, claro, sí, que me lo he preguntado. las hay en un sentido porque a lo mejor tienen heridas, ¿no? Heridas que han sufrido. Pero muchas de estas personas que también tienen depresión es porque no tienen un sentido o un propósito de vida. Yo creo que esa Y es la eso no parte... tiene nada que ver con una herida No, que no, le hayan yo creo que eso causado. es lo más importante, lo que más ha generado como ese boom de depresión en esta época, Y o sea, en estos claro, años. el gobierno no puede dar abasto, una porque no le da el querer de poder contratar más psicólogos. Hoy tenemos una sanidad pública que cada vez más se va convirtiendo en precaria. Sí. Por lo mismo, o sea, hay listas de espera de meses y hasta años. Yo tardé 1 año, 3 meses aproximadamente en que me llamaran para una intervención quirúrgica. Una intervención quirúrgica ambulatoria. No era que me iban a sedar y yo iba a estar hospitalizado unos días, no. Era algo que al final, obviamente, me la tuve que hacer y al final me tardé más en esperar que Que es la misma que en la operación. misma operación que me hicieron. Dios, Esperé como media hora en la sala de espera y cuando ya pasé, pero ni 15 minutos y yo y ya ya, estaba fuera. Dios santo. Y eso que era algo ambulatorio, ¿no? Entonces no está dando abasto, no está dando abasto la psicología, que es No, importante, ojo, la y hablan psicología de... es importante porque el hecho de la salud mental, hay que saberlo decir,
hay que saberla cuidar. Bueno, de hecho, una de las cosas cuando tú decías de prepararnos, yo siempre le digo a mi esposa y a mis hijas que son muy pequeñitas, pero que yo les voy ya explicando, de que hay que prepararse en tres, o sea, en tres aspectos. Para mí la más importante es el aspecto espiritual, o sea, en tu conexión con Dios. Sí, Eso, entre uno no rompa esa conexión. Ojo, no estamos hablando de religión, hablo de tú buscar el vínculo con Él, sí. con el Creador. Segundo, en tus emociones, que lo nombrabas tú, aprender a equilibrar las emociones, estar en paz contigo y con los demás, que eso es parte del resumen de los 10 mandamientos. Ama a Dios, la conexión con Dios, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Habla de la emoción. Y tercero, es la parte física, que no digo, la dejo en tercer lugar, pero no menos importante. Pero es importante porque en los tiempos que corremos, en un momento difícil, si tú no tienes una buena salud física, te van a atrapar primero. Claro. O sea, hay un chiste que dice que dos hombres encuentran un oso y uno se ata los zapatos y el de al lado le pregunta, ¿pero qué haces? Pues si el oso nos va a matar. Y dice, no, es que yo solo necesito correr más que tú. O sea, en pocas palabras, si yo corro más que tú, el oso te mata a ti y yo me libro. Claro. Y la realidad es esa, ¿no? En momentos difíciles, como por ejemplo, no estamos exentos de vivir una guerra, no estamos exentos de vivir una crisis, ¿cómo se puede decir la palabra? Como de virus o bacterias o una pandemia otra vez o cosas. No estamos exentos de vivir que otra vez suelten un virus que realmente afecte de una manera. Y si uno no está... Y que, ojo, la pandemia también fue otra prueba. Hombre, claro. Es fuerte, eso hay muchísimo para hablar, pero... Y de eso ya, pues ya ellos también estarán ya más que sabidos de todo lo que pasó. Bueno, espero que la gente haya aprendido acerca de eso que pasó en el 2020, porque también hay gente que todavía está encasillada en que las cosas son como el gobierno dijo que fueron y no. Entonces, mira, no nos podemos ir tan lejos. Por ejemplo, en mi caso personal, es muy importante la conexión que nosotros tengamos con Dios. Porque hace poco estuve pasando una situación emocional, sentimental, no por pareja, ¿no? Pero en donde sí me sentí bastante abatido. O sea, mi alma decayó, por así decirlo, porque cuando uno se encuentra triste, cuando uno se encuentra abatido, cuando uno se encuentra inclusive hasta en depresión, lo que sucede en los ámbitos almáticos o en la dimensión del alma es que el alma baja a lugares profundos, ¿no? Entonces, tener una conexión con Dios, lo que ayuda es precisamente eso, es ver la intervención divina cómo baja hasta donde está tu alma. Sí. No para rescatarla de forma milagrosa, sino para ayudarte a que te levantes. Porque, ojo, Dios no es un genio. Dios no es un mago que va a hacer algo al azar porque sí. No. Dios lo que intenta es que cada persona tenga la capacidad por sí misma de hacer lo que ha sido llamado a hacer. Wow. Entonces, Dios lo que hace es que baja a las profundidades donde se encuentra tu alma y te empieza a recordar quién realmente eres. Y es lo que me pasó a mí. Perdona que te interrumpa. Aprovechando que estás así como inspirado hablando de este tema, para no hacer de pronto el podcast muy largo, porque sé que de pronto cuesta mucho que la gente lo vea, ¿qué terminarías tú diciéndole a esa audiencia que nos está escuchando? ¿Qué les dirías tú? ¿Qué consejo les darías tú a esas personas que nos escuchan? Primeramente que sean despiertos, primeramente que empiecen a buscar la verdad, primeramente que sepan controlar todo lo que ven, controlar todo lo que hacen, todo lo que escuchan, a indagar, a sospechar, busquen la verdad y sobre todo no dejarse llevar por las mentiras que digan las noticias, por ejemplo, no, que sepan tener un plan, que sepan controlarse y sobre todo que se preparen no de forma así como apocalíptica, no esa es mi intención, no quiero alarmarles, pero sí, prepárense. Bueno, gente, muchas gracias por escucharnos, Yair, muchas gracias por compartir con nosotros este tema. Invitarme. Espero volverte a tener aquí, la verdad que ha sido un placer. No quiero hacer los podcasts tan largos para que la gente pues tenga el tiempo también de sentarse a escuchar, y yo sé que de pronto escuchar una hora, no todo el mundo tiene una hora, para a lo mejor 20 minutos sí que se 20, puede, 30 minutos. Entonces vamos a seguir haciendo algún capítulo más. Y bueno, nos veremos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Un beso en sus corazones. Chao. Es que ya los había escuchado.